Iniciando un día más para ustedes, este día maravilloso, que bueno, pues el día de hoy en la ciudad de Guadalajara amaneció un poquito nublado, con un poquito de llovizna, pero bueno, vamos a tomar esa llovizna como una bendición, como una nueva oportunidad para estar bien, para estar positivos y bueno, pues para verlo como una nueva oportunidad y a partir desde este momento, desde este instante, pues cambiar todas estas cosas negativas que si hemos estado pasando por un mal momento, pues bueno, a partir de ahora vamos a cambiar eso, vamos a tratar de ver lo mejor de la vida, a tratar de estar lo más positivos posibles y que veamos que bueno, todo esto es un aprendizaje, por algo pasa y hay que verlo así, ¿verdad? Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de las guías de inclusión. Estamos de mantener largos porque hoy nos visitan desde Chiapas, ¿verdad? Desde Chiapas de allá nos visitan estos grandes personajes y tenemos a la licenciada Emma Yolanda Escobar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá está, Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, y tenemos también a la doctora Iris Alonso. Iris Alonso también, muchas gracias. Que ellas son las coordinadoras de la maestría de inclusión educativa. Así es, en mi caso soy la coordinadora de la maestría en inclusión y la doctora Iris del doctorado. Ella es del doctorado. En educación inclusiva. Y tenemos a José Humberto también, que él es el director, el rector de la maestría, ¿es el rector? El rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa para el sur-sureste del país, que también se denomina CRESUR. Ok, excelente. Y bueno, pues tenemos aquí, como ya lo conocen también, pues al distinguido y aquí a nuestro maestro, el licenciado Jorge Ismael Barrios Zamora, que es del colectivo Señal, y bueno, pues es activista y especialista en derechos humanos, que nos acompaña en toda esta área. Muy bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación, Lili. Bienvenidos, amigos, compañeros de Chiapas, ¿verdad? Sí, desde Comitán. Comitán, Chiapas. Bienvenidos. Es un programa que, de cierta manera, como lo hemos venido refiriendo, es para promover, difundir y ayudar a garantizar los derechos humanos de la propia comunidad con discapacidad. Exactamente, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar todo eso de lo que son las guías de inclusión y pues invitarlos a que nos vean y a que se enlacen con nosotros. Si tenemos el teléfono es 33 21 49 73 12, mándanos un WhatsApp o igual lo puedes hacer en la página de Inclusión y Justicia con Dignidad para las personas con discapacidad. Lo puedes también mandar a Dar Samar, lo puedes mandar también a Lilia Sandoval Soto, ahí en el Facebook directo, lo puedes enviar a cualquiera de estas páginas, lo puedes enviar y pues bueno, cualquier pregunta, cualquier situación, alguna situación que estés ahí en duda, si son en violación o una queja en cuestión de los derechos humanos, estamos aquí para apoyarte, para llevarte de la mano, no te vamos a soltar, contamos con toda la discreción, que esto es lo que nos ha garantizado y lo que nos ha distinguido a nosotros en todo este proceso. Y bueno, pues también mandamos un saludo a Marijal, a Miusa también, y a todos los chicos de Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, que pues somos todo un equipo. Ahorita nada más estamos el licenciado y su servidora, pero todo este trabajo lo llevamos a cabo todo el equipo, ¿verdad? Y pues bueno, vamos empezando con estas guías de inclusión que nos van platicando un poquito cómo trabajan con estas guías de inclusión. Bueno, estas guías Sí. fueron diseñadas del CRESUR con la orientación de nuestro rector. La importancia de la atención a las personas en una situación de discapacidad o en una situación de vulnerabilidad nos llevó a investigar un poquito sobre estos temas y Sí. poder armar materiales que le ayuden a los maestros para que puedan ellos también desde la escuela atender a estos niños en alguna condición de discapacidad o con autismo, con síndrome de Down. Y también, bueno, ya como aquí tenemos a una persona especialista en derechos humanos, también tenemos una guía en derechos humanos. Lo que queremos nosotros con estos materiales es que el maestro en primera instancia entienda sobre los temas de discapacidad, entienda también que pueden atender a estos niños dentro de la escuela, que pueden ser incluidos y que pueden mejorar los ambientes de aprendizaje para ellos y que también son personas que tienen todo el derecho a recibir una educación.
Los materiales, bueno, vienen con varias, la estructura trae sobre conocer sobre el tema de discapacidad, trae también el contenido sobre la metodología que el maestro puede llevar a cabo dentro del aula, trae videos, trae entrevistas, fotografías, tenemos 7 guías, Sí. guías que creo también nuestro rector y la doctora Iris también podrían comentar un poco más sobre ello. Ok. ¿Qué nos puedes comentar sobre las guías para los maestros? Bueno, primero, si me lo permites, Sí, claro. me gustaría poner un poquito en contexto desde la parte donde se está trabajando las guías, que es el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, y es un centro que precisamente como su nombre lo indica, pues su objetivo es poder profesionalizar a los docentes del nivel básico y medio superior principalmente, pero no excluimos los demás niveles, por ejemplo el superior. Entonces, bueno, y también la investigación educativa. Y bueno, una de las líneas de investigación que tenemos en el centro es la educación inclusiva. Entonces, bueno, en todo el trabajo que se desarrolla en el centro, que son pues dar cursos de capacitación a los profesores, a los profesores normalistas, por ejemplo, pero también a los profesores que están en servicio. También tenemos algunos programas de posgrado que ya se mencionaron ahorita. Los que nos atañen ahorita a mencionar es en la maestría en educación inclusiva y el doctorado en educación inclusiva, que son pocos programas que hay en toda la República. Y bueno, dentro de todos estos ejes de trabajo que tenemos, se aterrizó, ¿no? Esta línea de investigación se está aterrizando en elaborar materiales que puedan servir a los profesores como medios de información, como medios en los que ellos se puedan apoyar para su práctica docente. Y bueno, se trata de incluir todas estas estrategias, como lo mencionaba ahorita la maestra Emma, estrategias, recursos. Bueno, ahorita podríamos abundar un poquito más en cuanto a lo que contienen las guías, pero creo que es algo muy importante y que se debe, bueno, muchas gracias por el espacio para poder difundir la información, porque el objetivo es realmente eso, ¿no? Que la gente tenga acceso a las herramientas, porque estas guías no son un trabajo que se cobre, ¿no? Sino que es gratuito, es de acceso libre, las pueden descargar en internet, porque tiene varios formatos. Por ejemplo, un formato es descargarlo en formato PDF para que puedan leerlas, pero también existe una aplicación que tiene varios espacios, varios apartados donde van a encontrar diferentes recursos como videos, galería de imágenes, algunos recursos prácticos para los profesores que pueden descargar y utilizar en las aulas. También tenemos foros para que nos den su opinión, puedan hacer comentarios y bueno, mencionar todas estas cuestiones que ellos pues están sucediendo, ¿no? En diferentes comunidades, ¿no? Sí. Y bueno, además de esto, también contamos con, bueno, tenemos un espacio donde se pretende promover cursos que pueden ser gratuitos o bueno, vamos a ver la manera de que se pueda llegar a diferentes personas interesadas. Y bueno, entonces la aplicación, no sé si se logra ver en la cámara. Si no lo pasamos posteriormente en la página. Con la liga, sí, bueno, les voy a dar la liga de inicio, que es www.cresur.edu.mx. Esa es la liga genérica para entrar a la página del centro en el que nosotros trabajamos. Y bueno, a partir de ahí van a encontrar diferentes publicaciones que tenemos. Una de ellas son las guías. Y que bueno, aparte pueden descargar una aplicación que queda instalada en el teléfono y bueno, van a estar recibiendo actualizaciones que se están haciendo a las guías,
actualizando los recursos, por ejemplo, actualizando estos cursos de los que te comento. Y bueno, a grandes rasgos es eso. Quería poner un poquito en contexto Sí, de claro. la institución de la que venimos, que es una institución pública, pero bueno, le voy a dar la palabra, si me lo permites, Sí, claro. al doctor, porque bueno, él también nos puede dar un poquito. panorama bastante Sí, claro. amplio de este tema. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias, un Gracias, placer. Iris, por darme la palabra. Bueno, ya el tema de las guías tiene una motivación central. Nuestro sistema educativo tiene una contradicción, bueno, hay una especie de doble discurso, porque nosotros en México formamos profesores de educación especial, tenemos un sistema de atención especial para la diferencia. Entendemos la diferencia como algo especial y terminamos apartándolo. Pero al mismo tiempo sabemos que los niños deben estar integrados a un aula con el resto de sus compañeros, Sí, claro. porque en la sociedad estamos juntos. Sí. Somos, o sea, convivimos igualmente, estamos juntos. La diferencia es algo que está siempre presente, y mal hace el sistema educativo en tratar de expurgar las diferencias y tratarlas aparte. Pero además esto ha generado una cultura, hay una convicción de los maestros, de muchos maestros, de que no pueden atender la diferencia, que ellos estudiaron para ser maestros de educación regular, y que si alguien tiene una necesidad educativa especial con discapacidad, pues no estudiaron para eso y no les toca. Entonces estamos generando, perpetuando la diferencia, estigmatizando la diferencia, y estamos y hemos creado justificaciones para hacerlo. El propósito de las guías es situarnos en el presente, en una sociedad que respeta los derechos humanos, que aprecia la diferencia como parte de la riqueza de una sociedad y de la riqueza de lo humano, de lo que es ser humano. Y entonces entendemos que un maestro enfrenta dificultades, enfrenta retos para los que quizás no se siente preparado, cuando hay algún alumno con alguna discapacidad o en una situación, digamos, donde la diferencia esté más marcada. Sí. La idea de la guía es orientarlo para conocer algunas de estas situaciones de discapacidad o de posible segregación, orientarlo para conocerla, para reflexionarla, para ver cuáles son las alternativas pedagógicas y didácticas para manejarlo, y para que él pueda hacer efectiva una educación incluyente, en donde además él va a terminar aprendiendo que él y todos van a crecer siendo incluyentes y atendiendo la diferencia. Entonces ese es el propósito de las guías, es un material que busca ayudarlos a romper esa posible barrera o ese posible prejuicio de sí querer atender a un niño con síndrome de Down, que esté en una condición del espectro autista, o que tenga alguna otra posible discapacidad, para que él desarrolle procesos de inclusión y lo aproveche además como una didáctica más cercana a la realidad, a nuestra realidad, donde la diferencia está presente y donde el sentido de la educación es crecer como seres humanos, valorando la diferencia, aprendiendo de ella y reconociéndonos como parte de ella, porque a fin de cuentas pues todos somos diferentes. Ese es el propósito de las guías. Por eso están en una aplicación que se baja a través de las tiendas
de Android o de iOS o iOS, como dicen algunos, se bajan de manera gratuita y apoyan al maestro con una serie de instrumentos, como ya lo comentó la doctora Iris, pero además tienen un plus. Estas guías se pueden imprimir en color, quedan muy bonitas, o se pueden imprimir en blanco y negro, en papel bond, de la manera más económica posible, y tienen unas aplicaciones de realidad aumentada. Sabemos que México tiene el reto de la dispersión. Hay muchas escuelas donde no hay internet. Sí, Entonces, al descargar la guía con esta aplicación de realidad aumentada, algunos de los videos o de los objetos de aprendizaje corren en el celular, llaman mucho la atención de los niños, pueden ayudarle al maestro a explicar, a entender y a explicar estas condiciones de diversidad, y las hacen además un instrumento innovador, vanguardista, que, como se ha dicho aquí, están libres para quien las quiera utilizar. Entonces, esta es la idea de las guías, este es su propósito. Manejamos algunos temas, como ya comentó la maestra Emma. Hay una guía que es como clave de todas ellas, que es una guía para la construcción de una escuela inclusiva, y estamos frente al reto de desarrollar una serie de guías que atiendan las diversas condiciones de discapacidad que se presentan en el aula, las más frecuentes: la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, las discapacidades mentales. De esas todavía no tenemos guías. Estamos buscando aliados entre la sociedad civil, entre las universidades, entre los especialistas, para poderla hacer juntos, desarrollar los contenidos, pero tenemos algunas, ya insisto, sobre síndrome Down, sobre la condición del espectro autista, sobre derechos humanos, equidad de género, interculturalidad y talentos sobresalientes. Ese es el paquete que hasta ahora hemos desarrollado. Ok, excelente, pues es muy importante todo esto, sobre todo la biculturalidad, porque también lo que son las áreas indígenas, que también es muy importante, porque llega, como nos comentaba aquí el licenciado en programas pasados, que llega la persona indígena y pues bueno, ahora sí que tiene que dejar todos sus usos y costumbres para no pues no ser una persona ofendida o por sus usos y costumbres, y deja todo esto para acoplarse a su nueva entorno de vida, y eso es un duelo, eso es complicado, toda esta situación. ¿Todo eso también lo están trabajando ahí? La interculturalidad. Sí, de hecho tenemos una guía donde se manejan los temas sobre interculturalidad, donde vemos también las costumbres, los usos y cómo tendría que ser, ¿no?, una sociedad también incluyente, donde no aísle, como decía el rector, no aíslen a las personas por su condición, por su estatus, por su religión, por su cultura, ¿no?, o por el idioma que hablen, sino que al contrario, estos sean integrados y sean manejados dentro de una clase, y que todos ellos puedan también ir adquiriendo los mismos conocimientos, ¿no? El mejorar el ambiente de aprendizaje para ellos, incluyendo su cultura, su religión, y respetando sobre todo, ¿no?, el idioma que ellos hablen. No, el maestro no debería de cortar esa parte, o sea, no porque hablen maya, o porque hablen tzotzil, o porque hablen zoque, refiriéndome a los que hablan en Chiapas, en Chiapas, ¿no? Tendría que quitarle ese derecho, ¿no?, a poder aprender desde su mismo idioma, ¿no?, sino que tenemos que fomentar esa parte también. Sí, eso es muy importante, sí, dígame. Yo quisiera abundar en este punto porque justo la semana pasada
estuvimos en una comunidad lacandona y hay ejemplos muy contundentes sobre esta problemática. Nos comentaban las personas que visitamos de esta comunidad que ellos se enfrentan con mucho dolor. Primero, el que sus escuelas no estén adecuadas, no tengan lo mínimo necesario, pero además que si ellos quieren progresar, si ellos quieren que sus hijos vayan a la secundaria, lo primero que les exigen en la secundaria es que se corten el cabello. La mayoría ahora ya en esta comunidad se corta el cabello. Pero el problema es doble. Uno, es su cultura. Sí, claro. Es su cultura. Y dos, para ellos además tiene un significado poderoso. Tener el cabello largo a ellos les significa sabiduría y les significa poder hablar con la naturaleza. Entonces el mensaje es tremendo, donde lo primero que les piden, que les exigen y que les imponen desde la escuela pública, desde la secundaria, para aprender, y yo casi lo pondría entre comillas, es que se corten el cabello, que es su sabiduría. Entonces me parece es muy complicado, muy traumático y muy soberbio, porque además ellos, a diferencia de otros, entre los que me incluyo, ellos como pueblo tienen un propósito. Ellos son un pueblo que tiene un propósito, que es cuidar la selva. Ellos se autodefinen, se han construido como guardianes de la selva, la conocen bien y la cuidan. Nosotros no la conocemos y nosotros no tenemos un propósito. Nosotros tendríamos también mucho que aprender de ellos, pero no nos abrimos siquiera a la posibilidad, ya no digamos de aprender de ellos, de conocer, de respetarlos. Simplemente, sí. ¿Y qué ponemos ahí en este caso, licenciado? Bueno, precisamente es interesante escuchar las culturas y cómo se trabaja en algunos de los temas que son los derechos fundamentales, los derechos humanos. En este caso, el derecho a recibir una educación. El escucharlo, el entenderlo de cierta manera, los doctrinistas, los teóricos o los académicos lo comprendemos muy bien, pero a la hora del hecho es un camino largo que hay que recorrer. Y no se refiere a recorrer en el aspecto de estructurar, porque nosotros como sociedad no estamos todavía preparados para conocer las culturas o las comunidades indígenas. Entonces, en ese aspecto, el Estado ha dejado de ser aquel Estado, y no tanto el Estado paternalista que siempre queremos y exigimos, sino que también que las políticas públicas que generen los estados o las federaciones, que vayan de la mano con las sociedades que trabajan con ese tipo de grupos vulnerables, en este caso con las propias comunidades indígenas. El poder dar una educación incluyente, pues dista mucho de una realidad, de la propia necesidad que ellos requieren, y el hecho de que te condicionen a ti recibir una educación que es un derecho humano, pues no tiene por qué existir de esa manera. Yo no te puedo dar la educación si tú no vienes con el pelo cortado, cuando yo todavía no conozco ni siquiera tu cultura, tus raíces. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que decir para que esas culturas persistan. Estamos hablando que en este caso también la cuestión de la lengua materna, han desaparecido varias lenguas maternas, ¿no? Y hablando en ese aspecto, porque me tocó dar una ponencia en temas de derechos humanos de las comunidades indígenas en la Universidad de Guadalajara, yo platicaba de eso, ¿no? Del propio indígena urbano, porque hay un indígena que vive en su población, en su comunidad, pero hay indígenas que por la propia necesidad de poder desarrollarse, poder tener una mejor calidad de vida, pues se vienen a la capital. Entonces, ellos se puede decir que son injertados en la sociedad y de cierta manera se les llama indígenas urbanos. Pero nosotros, como sociedad, se le puede llamar estructurada, conocedora de la propia cultura, pues a la hora que vamos a hacer valer o a garantizar un derecho humano, que es el derecho a la educación, nos convertimos en violadores sistemáticos. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces, ahorita hemos estado en otra etapa, en otro movimiento, respecto a que nosotros como docentes estamos no solamente obligados a enseñar lo básico, sino que ir más allá. Y el ir más allá es tratar de armonizar esa educación, que se homologue de cierta manera los conocimientos, tanto culturales y étnicos, se le puede decir de esa manera, con la propia sociedad. En sí, el problema de los derechos humanos
o el poder dar una educación de calidad en las comunidades indígenas no es tanto que el docente no esté preparado, sino que el Estado no ha dado las herramientas. En este caso, ustedes como, vamos a llamarlo como sociedad civil organizada, están generando esas obligaciones que el Estado tiene para que pueda garantizar al propio gobernado recibir una educación incluyente, de calidad y calidez, para que ellos puedan, dentro de su propia comunidad, o si así lo desean, dentro de la sociedad, poder tener una mejor calidad de vida. Pero esa decisión la toman ellos. Nosotros, ¿qué hacemos como personas? Tratar de adecuarnos a ellos y ayudarles. En este caso, ustedes que le dan al docente las herramientas y los instrumentos de la comunicación, del conocimiento, para que a la hora que tengan, en este caso, alguna persona que también tenga alguna discapacidad, que tenga una discapacidad, que pertenezca a una comunidad indígena, es doblemente vulnerable o altamente vulnerable, y no de cierta manera por conocimiento a causa del docente, sino que a veces por desconocimiento está siendo un agente violador a los derechos humanos de esas personas por el desconocimiento. Aquí en este caso ustedes hizo una labor digna de reconocer y de valorar en su momento, porque se puede generar una política pública dentro del propio apartado constitucional y dentro del propio 2 constitucional que habla de las comunidades indígenas, de todo ese desarrollo que tienen que tener o que tiene que generar el Estado, entre ellos preservar la propia lengua materna y hablar de los intérpretes, traductores, todo eso, pues generar una política pública dentro del interior del Estado para que en su momento pueda fortalecer y consolidar ese derecho humano a recibir una educación incluyente. Esto es realmente lo que se tiene que hacer realmente para incluirlos y no excluirlos, sino violar los derechos humanos de ellos, porque inconscientemente lo estamos haciendo muchas veces. Sí, de hecho, el Estado a veces trabaja incorrectamente en escuelas especiales, cuando no se le tiene que llamar especiales. Sí. Eso es una aberración, vamos a llamarlo así, del cómo conceptualizamos cosas o situaciones o momentos que ni siquiera conocemos. Entonces, la educación no distingue, y como le decía aquí el doctor, de cierta manera hemos tratado nosotros de ser incluyentes, pero a veces nosotros inconscientemente y el propio Estado excluimos, ¿no? A veces tenemos tantas leyes y reglamentos que lejos de fortalecer o blindar a las propias comunidades o grupos vulnerables o grupos minoritarios, que ahora ya se llaman grupos minoritarios, que también tengo un dilema y digo, bueno, si le llamas grupos minoritarios es pequeño, como que más pequeño, ¿no? Sí, son grupos chiquito, vulnerables y llamémosle así como son las cosas, ¿no? Dentro de una democracia filosófica, pues así, mientras haya uno en contra, pues sigue siendo una voz que se tiene que escuchar y atender, ¿no? Entonces, en ese aspecto, se ha generado tanta ley, tanto reglamento, que lejos de blindarlos o protegerlos, hemos excluyéndolos, ¿no? Hemos estado excluyéndolos. Y por eso precisamente lo que estamos buscando es que tengamos un conocimiento intercultural. Si son de lenguas bilingües, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder incluirnos y podernos desarrollar como personas juntos y de cierta manera respetar sus usos y costumbres, que también ello les permita conservar esas culturas, ¿verdad? Exactamente. Sí, perdón, a mí me gustaría además Sí. continuar en este diálogo, porque hemos hecho de la exclusión una costumbre y eso es lógico, eso tiene raíces Sí. históricas. Nosotros durante muchos años nos preocupamos por no ser diferentes o por ocultar las diferencias. Acuérdense que don Porfirio dicen que se llenaba ahí de polvo de arroz para no verse tan moreno. Tan moreno. O sea, sí. hay un miedo, nuestra sociedad Sí, claro. creció con miedo a la diferencia porque la diferencia estigmatizaba y la diferencia quitaba oportunidades. Y entonces la diferencia tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con el origen étnico, tiene que ver con la condición socioeconómica. Y además, también apelando a nuestra historia, nosotros hemos sido muy sofisticados en la simulación. Somos una sociedad muy dada a simular. Y ahora que estamos en el discurso de los derechos humanos, en el paradigma de los derechos humanos y de la inclusión, seguimos simulando, como que la primera reacción, el primer impulso es simular. Hay un caso, lo trae la maestra Emma, que veíamos justo ahora que transitábamos hacia acá, de un niño pobre, su mamá
vende cosas dulces en la calle para poder sostenerse, y tiene autismo, está en alguna condición del espectro autista. Solicitó el ingreso a una secundaria, se lo negaron, ya hay un escrito del director donde lo niega, y me llama mucho la atención porque desde que se pidió que la respuesta fuera por escrito, por ahí hubo la jactancia de este director de que tenía sus abogados, y efectivamente el escrito viene más o menos bien fundamentado, bien, o sea, bien legaloide, como sí, le encontró la maña. Le digo yo aquí a los compañeros cuando nos hemos enfrentado en el tema de garantizar, hemos platicado en los siguientes programas que se escucha, ¿no? Y desde la reforma del 2011 que privilegió el principio pro hominem, que es pro persona, pues trajo un cambio totalmente de 360 grados que engloba todos esos derechos universales para todos de forma general, pero siempre privilegiando el principio pro persona. Todo tiene que generarse siempre a favor de la persona. No se puede hacer nada que vaya en contra de la persona. Entonces aquí en ese aspecto yo les comento, cuando promovemos, excelente. Difundimos, muy bien. Pero cuando se trata de garantizar los derechos humanos es donde empieza el problema. Sí. Porque no conocemos la forma y tenemos que trabajar en contra de un sistema que de cierta manera, y como lo acertadamente lo refiere, es de cultura de raíz, que nosotros mismos generamos esa exclusión. Ahorita, y no es con tema de debate, ¿no? Me gusta opinar para que también de cierta manera la gente que nos ve y nos escucha genere esa revolución mental. Ahorita el doctor refiere, un niño pobre, yo soy pobre, todos somos pobres, en el sistema que no todos somos pobres, pero vamos viéndolo así de esta manera, desde una plataforma real, en temas iguales. Pues relativamente, si nosotros buscamos las herramientas para garantizar y no las encontramos es porque le buscamos el no, en base a lo que acertadamente refiere el doctor, en base a que tratamos de simular, y la simulación viene desde el discurso, ¿verdad? Y lo hemos estado viendo ahorita actualmente, ¿no? Los temas del aborto, los temas de la mujer, y así nos vamos yendo, ¿no? Acaba de pasar el Día del Padre, y de cierta manera, cómo se empezó a manejar las redes sociales. Hoy le toca a los hombres, a la mujer ya no, Entonces estamos generando una sociedad que lejos de que se vaya adentrando un poco más a la armonización respecto a conocer de fondo la raíz de cada cosa, estamos siendo excluyentes. Estamos como que apartándonos de esa forma, ¿no? Y eso que refiere históricamente, pues sí, o sea, fuimos de cierta manera conquistados por un país y de cierta manera también empieza a generar esa exclusión, ese divisionismo entre clases sociales, entre personas, creencias, ideologías, que nosotros a través de la historia pues hemos ido aceptando, hemos ido tolerando. Ahorita las sociedades de cierto modo han trabajado en que esa tolerancia tenga una empatía como sociedad, pero que todavía yo no veo ese momento para poder garantizar, poder llegar a una etapa de decir, o de ya no decir, ¿por qué tengo yo que exigir un derecho? ¿Por qué yo tengo que acudir a exigir un derecho si mi propia Constitución así me lo refiere? Entonces el sistema que está implementado, el sistema que se ha venido dando en México, pues es totalmente contradictorio y violatorio sistemático a los derechos fundamentales. Y como sociedad tenemos que apostarle a la cultura, a conocer más allá de la cultura, el universo de cada comunidad, comunidades indígenas, comunidades con discapacidad. Nosotros trabajamos de la mano con la comunidad sorda y al adentrarme con ellos, pues fue muy interesante saber cómo trabajar con ellos. Tuvimos también el placer de trabajar con las comunidades indígenas en la región norte por muchos años. Entonces era interesante conocer cómo se empezó a homologar tanto una comunidad indígena se puede decir, con la sociedad. Pero el detalle no es tanto eso, sino que se permitió que fueran de la mano con las sociedades organizadas, con los grupos representativos de las comunidades indígenas, y que a su vez también se les respetaran sus costumbres. Y eso ha permitido que también a la vez, cuando hay un discurso falso, un discurso simulado, pues ya también ellos ya exigen, ya se les ha permitido ya más incidir a ellos, que eso es a lo que tenemos que apostar, incidir con ellos y ir de la mano con ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me gustaría que la maestra
nos platicara de manera muy general cuáles fueron estos argumentos bien calificados como leguleyos, mañosos, con los que alguien se pretende zafar de una responsabilidad fundamental, no solo burocrática, sino fundamentalmente ética, ¿no? Ok. Sí, bueno, más que nada el hecho de que llegara la mamá a pedirnos apoyo para la inclusión de este niño que ya está diagnosticado con autismo. Autismo, sí. Entonces ya fuimos a la escuela, solicitamos todo el ingreso de él. Y bueno, y la justificación por escrito que nos hacen es porque no presentó el examen de selección, porque no sacó una ficha para presentar el examen. Y la otra justificación es porque no hay matrícula. O sea, no hay matrícula, simplemente por eso ya no lo van a aceptar y que bueno, ellos también tienen dentro de su alumnado, según ellos, tienen otros niños con algunas discapacidades, ¿no? Hacen mención en el documento de algunas discapacidades y ellos dicen, no nos negamos a aceptarlo, dice, porque por su condición, porque sí tenemos otras personas con discapacidad, pero no podemos recibirlo, menos inscribirlo, dice, porque pues no tenemos matrícula. Y no estamos preparados. Y no estamos preparados para esa atención. Entonces, como dicen que sí tienen personas con discapacidad y en el mismo oficio dicen, bueno, no estamos preparados. Está negándose. Nosotros, cuando solicitamos el ingreso de él, en el mismo oficio les describimos que nosotros como centro regional podíamos también, y como asociación civil, porque lo hicimos también por parte de una asociación civil, que podíamos darles la capacitación, el acompañamiento en el tema de autismo. Sí. Entonces nosotros fundamentamos, porque ya tenemos también una ley estatal de autismo, la fundamentamos así la inscripción, porque tampoco tendrían por qué aplicarle un examen a él, ¿no? Claro. O sea, y además el derecho que tiene a recibir educación. Igual. Aquí es importante el conocer bien la llave que te va a dar la apertura, porque a veces es una sola palabrita la que te va a dar apertura en un universo de muchas cosas que nos va a dar, ¿no? Y aquí es igual. O sea, no podemos hablar de un piso firme para todos cuando el mismo sistema, el mismo estado te lo pone diferente. Y valga la redundancia con el tema de las personas de baja estatura. Sí, exactamente, que la les talla dijeron baja. que no una persona con discapacidad, talla baja. Exactamente. Entonces digo, pues dime por qué. Dime por qué. Yo ya sé cuál es la respuesta o la fundamentación para la cual yo le busco el sí. Y ahorita que me dice, yo sé cuál es el sí para que ellos te lo reciban. ¿Por qué? Porque hubo una reforma en el 2011. El principio de progresividad. Entonces, ¿para qué vamos con una reforma del 2011 si tú, a fin de cuentas, estás diciendo que no porque no puedes, pero tienes gente adentro? ¿Cómo está eso? Pero dices no puedes, o sea, digo, el ejemplo así tan simple, no puedo, espérame, no, dime por qué no, fundamentame, razóname el por qué no, porque yo como sociedad, yo como centro educativo, yo quien te estoy facilitando las herramientas, le tengo que dar una respuesta a la familia. Y no puedo dar esa respuesta. Ahora, eres un servidor público. Y como servidor público estás obligado. Y hay una ley, la ley que se creó en noviembre del 2017. Habla de eso. ¿Cómo tiene que actuar un servidor público para evitar los temas de corrupción, de impunidad, todo ese tipo de cosas? Habla de la probidad y honradez. Entonces, para tener probidad hay que responder. Y tener honradez quiere decir, no puedo porque no estoy preparado. Perfecto. ¿No estás preparado? Yo te preparo. Gracias. Adelante, véngase. Yo lo enseño. Yo lo educo. Esa es la finalidad. Le buscamos más en no. Y a veces, por el mismo desconocimiento, el decir, un abogado, los derechos humanos no se tienen por qué pelear, no se tienen por qué gestionar. Entonces no podemos estar en esa etapa o en ese proceso. Y nosotros, el decir, le voy a hablar a mi abogado. Espérame, si no tengo por qué exigirte que me des algo que yo ya lo tengo por el simple hecho de ser persona. Exacto. Y esos son los problemas con los que nos estamos enfrentando actualmente. Y si ha ido avanzando, se avanza. Y yo digo, ojalá tuviéramos muchos problemas de eso. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar una sociedad.
una sociedad educativa que es lo que queremos, que nos den educación con calidad. Y si nosotros que trabajamos en un cierto rubro podemos facilitarles a ellos ese tipo de información o ese tipo de herramienta para que ellos puedan a su vez replicar lo que nosotros queremos, recibir una educación con calidad, pues adelante, encantados de la vida, porque esa es nuestra finalidad, poder desarrollar ese conocimiento de los derechos humanos en los servidores públicos y también a la sociedad como personas, ¿verdad? Sí, yo también, pues pensando un poco en el tema de la familia, ¿no? Sí. El sentimiento que tiene la familia al ver rechazado a su hijo, al ver que no se está cumpliendo con algo que establece la misma ley, ¿no? Sí, claro. Entonces, también por ese lado nosotros como CRESUR y dentro de las guías manejamos mucho la parte de la familia. Sí, la parte de la psicológica atención, y la emocional. exacto. Sí. La atención en primera instancia, que la familia conozca sus derechos también, que tiene que exigir a las autoridades educativas a que acepten a su hijo y que no lo vayan nada más a ingresar a la escuela y que lo aíslen, sino que también lo incluyan y que ese niño pueda socializar igual con que todos, genere ¿no? el piso Que igual para ellos. Exacto. Nada más, el piso igual. Exacto. La verdad, nosotros somos los discapacitados, vamos a llamarnos así, mentalmente. ¿Por qué? Porque no podemos o no hemos podido desarrollar ese piso parejo para todos. Y precisamente es lo que buscan o lo que se trabaja en base a esa plataforma de los derechos humanos. Generar las herramientas de igualdad, que sea igual para todos y que compitan de cierta manera igual y apoyarlos, que vayan de la mano. Porque si es una sociedad, la sociedad es muy diversa, es un universo la sociedad, pensamos diferente. ¿Por qué para poder recibir educación tengo que cortarme el pelo? Y aquí en Jalisco hay casos muy interesantes, ¿no? El maestro que fue a dar clases vestido de mujer, todo el tiempo dio clases de vestido de hombre. Y de repente amanecí y dijo, hoy me he visto de mujer. Y lo puso en un dilema. Entonces trabajaba en la propia Comisión de Derechos Humanos, donde trabajaba 23 años. Y digo, ojo. Y yo decía, qué bueno, de esos casos queremos, porque a nosotros nos sirve, porque van a tener una institución más preparada, más conocedora, porque cada cabeza es un mundo, y como cada cabeza es un mundo hay que tratar de generar ese apoyo, ese respaldo que como derechos humanos, o como las personas que hacemos activismo, o trabajamos en pro de los derechos humanos, podamos dar esa herramienta que les permita abrir puertas. ¿Para qué? Para tener mejor calidad de vida, para poder empoderarlos, ayudarlos. Eso es lo que buscamos siempre, y en ese aspecto tenemos que generar ese piso parejo para ellos. No decir no, buscarle sí siempre las cosas, ¿no? Y también otro de los aspectos que nosotros manejamos mucho ahí en el CRESUR es la capacitación, que dentro de los seminarios que hacemos cada año se busca que también lleguen los padres de familias, especialistas, docentes, alumnos de las normales, para que empiecen a meterse en estos temas, ¿no? A que empiecen a conocer, a sensibilizarlos y que vayan aprendiendo y que con estas guías, bueno, también les sirva como un apoyo, ¿no? En primero, pues para conocer sobre los temas. Segundo, para ver cómo trabajar. Y en tercero, cómo ayudar también a las familias, ¿no? Y a los mismos alumnos. La guía que tenemos sobre derechos humanos también trae un curso práctico para que el maestro pueda llevarlo en el aula y que los niños desde chiquitos empiecen también a conocer sus derechos. Así es. Eso es lo importante, que en cada ser podamos insertar esa semilla del conocimiento y que ellos lo desarrollen, lo vayan germinando con el paso del tiempo. Conforme van creciendo, van desarrollando esa habilidad de conocer y poder enseñar también ellos a su vez lo que son los derechos humanos. Pero lo difícil y el reto que tenemos como sociedad organizada es buscar que garantice, exigir que el Estado garantice. En algunos gobiernos ha habido cambios muy buenos, muy reconocibles. Aquí en Jalisco se está generando un cambio en los municipios y de cierto modo es un pequeño avance, pero que representa ya que estemos vistos para que podamos incidir con ellos
y que a su vez permita que seamos una sociedad ya más conocedora de lo que son nuestros derechos, en razón de que nos hemos vuelto una sociedad ya más crítica, más exigente, pero también eso es porque ya conocemos más. Y por ello también se exige que como servidores públicos se preparen. Los docentes aquí pues traen un interés en que reciban esa educación, valga la redundancia, la educación para ellos que educan, para que a su vez sea una educación con calidad, ¿no? Y con ese principio del estricto y restricto respeto a los derechos fundamentales. Exactamente, y qué importante es también que los padres de familia se involucren también en esta educación. Es muy importante. Es muy importante. Hemos atendido algunos casos donde los papás se involucran en esos sí. problemas y que revesen soluciones. Y en este caso, con gusto les damos no la orientación, sino también el seguimiento a donde puedas acudir, sí, claro. y a qué instancias puedes acudir para que de manera, se le puede llamar colegiado, de manera en equipo, puedan darle salida, y que a su vez también sirva de ejemplo para que otros planteles educativos no le busquen el sí, ¿no? Entonces, el detalle es de que hemos trabajado mucho en que conozcan los derechos humanos, pero también el detenernos a ver el por qué no le dan, pues yo creo que es también un poquito retrógrada a eso, y tenemos que generar esas condiciones. Y si las condiciones están dadas, pues ¿por qué decirle no? Yo le digo, pues usted le están generando las condiciones al propio plantel, pues ¿por qué decir que no? Exactamente. ¿Verdad? Vamos por el sí. Pues sí, algo que también me gustaría enfatizar, y le voy a pedir a la doctora Iris que nos ayude en eso. Hablabas, licenciado, sobre emparejar el piso. Pues la verdad es que incluyendo el piso no se empareja. Y incluyendo el piso se eleva para todos. Mejoramos. Nosotros, yo no soy especialista en el tema, pero he escuchado a muchos especialistas y a muchos maestros que se han atrevido a generar prácticas inclusivas, cómo esas prácticas van en beneficio de todos, no solo en términos de generar valores cívicos y valores morales superiores, sino mejores prácticas pedagógicas. En ese sentido, no sé si hay tiempo y si la doctora Iris... Sí, ya nos tenemos que ir. ¿Hola? Bueno, pues nada más para... hubiera sido bueno abundar un poquito más, pero para concluir nada más sobre el material que estamos comentando, es que puedan entrar a la página que les vamos a dejar la liga. Ahorita no traemos algún material impreso, pero pueden imprimirlo, pueden descargarlo. También tenemos correos en donde pueden hacernos llegar pues dudas, sugerencias que tengan y que nosotros podemos atender desde la institución. En la que vamos a poner toda esa información en la página. De hecho tengo ahí algunas imágenes y todo los vamos a poner en la página para que tengan todo el público tengan esa información y hacerla llegar a ellos. Bueno, pues un placer, un honor tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, se despide de ustedes Lili Sandoval, embajadora de la vida. Que tengan un excelente día y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego.